Bienvenidos, bienvenidas seáis todos al Club Diario de Mallorca, donde hoy celebramos un nuevo Foro Belver, un espacio de reflexión, de pensamiento. Y tengo que confesaros que me siento emocionada de ver que la ciencia genera esta expectación. Todavía tenemos una oportunidad como humanidad, ¿no?, en estos tiempos tan oscuros y tan difíciles. Hoy tenemos una nueva colaboración con el Cercle de Economía y recibimos a una figura de la ciencia, Ignacio Cirac. Dicen de él que es el español con más posibilidades para ganar el Nobel. Ojalá esto ocurra, porque hay un trabajo importantísimo detrás de una trayectoria que le ha llevado a visitar diversos países. Ahora está en Alemania, es director de la óptica cuántica en el Max Planck Institute. Un tema, los ordenadores cuánticos, es un tema que se engloba dentro de este campo de las evoluciones de las tecnologías. Sobre su figura va a versar después Pep Vicens, el presidente del Cercle de Economía, y yo simplemente quería apuntaros para enmarcar esta conferencia un par de reflexiones. Creo que el mundo de la tecnología nos abruma en parte, ¿no? Es una gran conquista de la humanidad. Vamos a ser más felices. Nos va a ayudar en temas como la salud, nos va a ayudar en muchos campos, pero también genera inquietud. ¿Va a superar al hombre? ¿A dónde nos va a llevar? ¿Quién domina eso, no? Hay preguntas de orden democrático, de orden moral, en torno a muchos avances tecnológicos, pero sin duda será entre todos que consigamos que esta tecnología trabaje en beneficio de la humanidad y en beneficio de nuestro planeta. Hoy vamos a hablar, la conferencia lleva por título Tecnologías cuánticas, un sueño o una realidad. Esperemos que el sueño domine a la pesadilla y que, como os decía, este avance sea una buena noticia para todos. Yo espero que hoy salgamos más felices de esta conferencia y también quiero que Diario de Mallorca contribuya a vuestra felicidad. A todos los que habéis asistido tenéis la opción de poder llevaros un mes de suscripción gratis. Si todavía no sois suscriptores, aquí fuera tenemos una pantalla, podéis escanearla. Y nada, desearos que paséis una buena jornada, agradecer una vez más a Ignacio su presencia y doy la palabra a Pep Vicens. Muchas gracias a todos. Bon vespre a tothom. Autoridades, directora de Diario Mallorca, Club Estimada Marisa, ilustre invitado, profesor Juan Ignacio Cirac Sasturain, académicos, distinguidos asistentes, todos familia del Cercle, amigos y amigas. Bienvenidos y muchas gracias por acudir a nuestra nueva llamada conjunta del Cercle con el Club Diario de Mallorca. Juntos somos capaces de hacer realidad un acto tan importante como este. Estoy seguro que hemos tenido suerte de estar esta noche aquí y que hoy nos iremos a casa con unas nuevas y estimulantes ideas. Entenderán que ante un aforo completo, de no hay billetes, y una sala como esta, es un gran honor, una enorme satisfacción, pero también una responsabilidad nada pequeña presentar a un invitado de la talla de nuestro conferenciante de esta noche. Los asiduos saben que por nuestra tribuna han pasado presidentes de gobierno, escritores de fama internacional, economistas de prestigio, periodistas de referencia, científicos de primerísimo nivel, y hasta futbolistas muy famosos de clubes campeones del mundo. Pero puedo asegurarles
que hoy nos acompaña una persona diferente, una persona muy especial y especialmente multipremiada. En definitiva, un sabio que bucea buscando luz coherente, como los láseres que domina y verdad, y eso lo hace desde hace décadas a profundidades infinitamente pequeñas y en un océano muy extraño, pero extraordinariamente útil. Si de los astrónomos que exploran nuestras galaxias o nuestros cuásares se dice que son arqueólogos o historiadores porque están viendo el pasado, podemos deducir que los científicos como él, que espían electrones, positrones y otras partículas particulares, deben estar mirando al futuro. Lo que es seguro es que exploran las fuentes originales y genuinas de todos los mensajeros cósmicos. Analizan su comportamiento esquizoide, onda-partícula, y han aprendido su lenguaje, un idioma extranjero muy difícil de entender y aprender. Ha venido desde Múnich, en avión, con escala en Barcelona y con mucho esfuerzo, sin teletransportarse, ni como turista, pero ha venido con muchas ganas y con una gran energía de entrelazamiento, que ya hemos notado. Y lo ha hecho para hablarnos de tecnologías cuánticas. Cuántica es una palabra desconcertante, evocadora, fascinante, que junto a las teorías de la relatividad constituyen el andamiaje intelectual en el que se basa nuestra comprensión actual de la naturaleza. Pero el mundo, todos lo saben, no deja de sorprendernos. Creímos durante milenios que la Tierra era plana y que también era el centro del firmamento. El éter desapareció hace poco más de un siglo. Los átomos indivisibles ahora se dividen y el vacío resulta que ya no lo es tanto. Cuanto más potente es nuestra tecnología, más cielos extraños vemos y más cosas extravagantes e inesperadas descubrimos. Decía, pues, que es un mundo muy extraño, pero extraordinariamente útil, y todos deberíamos dar las gracias a los físicos cuánticos, hay algunos en la sala, cada vez que nos hacen una resonancia magnética, una tomografía de emisión de positrones, nos operan con un láser para recuperar la vista perdida o para enuclear una próstata patológica. La física cuántica, probabilística como tantas otras cosas, es casi tan inexplicable como el amor. Surge y aparece en dos sitios a la vez. No se deja ver, pero mueve el mundo. Funciona en cortas y largas distancias y a veces desaparece extrañamente o por encanto. Por eso, para explicar y muy bien lo inexplicable, necesitábamos una mente grande, dispuesta, generosa y privilegiada, como la del amigo Juan Ignacio Cirac Sasturain, un manresano universal que ha producido algunas de las ideas más originales y brillantes en el campo de la información y en óptica cuántica. Un pionero y un auténtico visionario. Con un cerebro muy joven, quiso ser arquitecto, ingeniero y hasta ingeniero aeronáutico, pero puso los pies en la tierra. No hizo caso a Richard Feynman, que aseguraba que nadie entiende la física cuántica, ni a su estimada abuela gallega, que le decía entre pucheros: hijo, esto que me explicas está muy bien, pero no lo cuentes por ahí. Tiene 3 hijos, y es hijo él de Vicente, profesor de griego, y de Juan, matemática, por lo que no debe extrañarnos que tenga un entendimiento muy claro y apacible. Un hemisferio de filósofo humanista y otro capaz de calcular al mismo tiempo extrañas matrices con números complejos. Empezó su andadura de éxito en Castilla-La Mancha, pero sus molinos no eran gigantes, eran minúsculos. Y en ese lugar de la Mancha no está de más citar a Charles Richet, fisiólogo y Nobel de Medicina, que hace un siglo dejó bien escrito que en el hombre de genio se juntan siempre los ideales del Quijote y el buen sentido de Sancho. Algo de esa feliz conjunción debe poseer alguien que explora lo desconocido
y lo hace con un sano sentido crítico capaz de refrenar los arranques de las fantasías. En esencia, ciencia y prudencia. Hoy nos contará precisamente que hay cuentos cuánticos y hay verdades cuánticas. Pero Juan Ignacio, como ocurre en ese mundo diminuto que le apasiona, era capaz de estar en dos lugares a la vez, en España y en Colorado, espiando fotones o poniendo trampas a los átomos. Del clima extremo del oriente americano al clima gélido de Innsbruck, para seguir estudiando átomos fríos, y todo sin parar de recibir premios y honores. Desde allí a dirigir la división teórica del Instituto Max Planck de óptica cuántica. Precisamente Max Planck, premiado con el Nobel en 1918 por abrir las puertas a la cuántica y con una medalla que se otorga por las contribuciones extraordinarias en física y en cuya nómina figuran nada menos que genios como Albert Einstein, Niels Bohr, Heisenberg, Erwin Schrödinger, Paul Dirac y también Ignacio Cirac, nuestro invitado de esta noche. Cuántica se escribe también con C de Cirac. Tengo que terminar y termino, pues todos estamos ansiosos por escucharle. Yo el primero. Y su impresionante currículum y sus 9 honoris causa están en las redes. Permítanme solo un último comentario. Los méritos científicos que le adornan son muchísimos y ya se les supone revestido. Solo le falta la corona triunfal que todos deseamos. Ha pasado tiempo, mucho tiempo, demasiado, desde Cajal y desde Severo Ochoa. Pero en un foro como este debemos y lo hacemos resaltar otros méritos personales más estimulantes y precisos que aquellos para el trato social. Y son los que han hecho que hoy nos acompañe aquí esta noche. Su humildad, su modestia, su compromiso y su enorme generosidad. En él hay, además de entrelazamiento, superposición de muchos valores. Estimado Juan Ignacio, después de lo dicho, y sin necesidad de promesa o juramento, es un verdadero orgullo, un gran honor y una enorme satisfacción agradecer y darte la bienvenida en nombre de todos los presentes. Gracias por aceptar a través de nuestros extraordinarios embajadores esta invitación conjunta y desplazarse 4.000 kilómetros para estar hoy aquí para compartir tu tiempo y tu talento. Muchas gracias por tu ingente trabajo en nuestro beneficio y por todos los progresos en el campo de la información cuántica de los que eres protagonista principal. Y muchas gracias, Juan Ignacio, sobre todo por tu disponibilidad, por tu compromiso, tu infinita generosidad para revelarnos la luz que no podemos ver. Y es que, como dejó bien escrito Antoine de Saint-Exupéry, solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a nuestros ojos. Bienvenido al Club Diario de Mallorca, bienvenido al CERCLA, bienvenido a esta tierra insular y muchas gracias, Juan Ignacio, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Estoy completamente abrumado. No me había pasado en mi vida esta generosidad en este discurso que se ha dado y ahora creo que no voy a cumplir con las expectativas. Me temo que he puesto el listón demasiado alto. Yo no llego ahí. Pero bueno, lo voy a intentar. Bueno, así que voy a empezar agradeciendo a Pep por su generosidad con la invitación y a todos ustedes por estar aquí. Es un gran placer estar en este auditorio, en el Diario de Mallorca, y poder dar esta conferencia sobre tecnologías cuánticas. Y en el título ya se ha mencionado que también hablo de un sueño o una realidad. Y está parafraseando el motivo del título, de la pregunta que está después de las tecnologías cuánticas, está parafraseando algo que ocurrió en el año 97, cuando yo ya estaba trabajando en computación cuántica y en tecnologías cuánticas, que científicos muy famosos
pensaban que la computación cuántica era imposible, que las tecnologías cuánticas pues, prácticamente eran imposibles. Así que publicaron un artículo en una revista científica que se llamaba Computación cuántica, un sueño o una pesadilla. Bueno, pues las cosas han ido cambiando, como espero poder mostrar aquí, y ahora pues, a lo mejor la pregunta es un sueño ya una realidad. Para ver cuál es la respuesta a todo esto, pues tendrán que esperar hasta el final de mi conferencia. Y bueno, ya les anticipo que no va a ser un sí ni un no, así que habrá un poco de detalle que tenemos que ir entendiendo sobre el camino. Bueno, voy a empezar la conferencia con una fotografía que apareció en el New York Times en el año 2019, en octubre del año 2019, que nos muestra a este señor, que es el CEO, el jefe de Google, y la noticia ponía que Google dice que ha creado un computador cuántico que es capaz de resolver un problema en un tiempo muy corto, del orden de unos cuantos segundos, mientras que si intentásemos resolver el mismo problema en un superordenador, como los que existen en China, en Barcelona, los superordenadores estos que existen, que no son cuánticos, tardaría millones de años. Y claro, esto llamó mucho la atención pues, al público en general, pero no solo al público en general, también a los políticos, a la industria, a mucha gente de todo el mundo, porque es un hito, que realmente es un hito, aunque es algo que se llevaba fraguando durante mucho tiempo. De hecho, Google es la única empresa que estaba trabajando en computación cuántica y apareció, pues, en cuanto salió esta noticia, pues, otras muchas noticias, y un poquito antes también, que hablaban de que los computadores cuánticos pues, van a cambiar nuestras vidas, van a hacer posible que la industria en particular pues, pueda resolver algunos problemas que no podría resolver, sería mucho más eficiente, podrían hacer pues, cambios en nuestros vehículos, en la industria de vehículos, en la industria textil, en todo tipo de industrias. Y bueno, pues como decía anteriormente, estas noticias que aparecen en todas partes pues, llevaron una gran burbuja en la que pues, empezó a pensar que los computadores cuánticos pues, es algo que ya está aquí, que van a cambiar de un día para otro pues, todo lo que nos rodea. Y bueno, pues uno de los mensajes que verán en mi charla es que esto no es así, que las computadoras cuánticas es algo súper interesante, algo que probablemente cambie nuestras formas de computar y cambie mucho, pues, tiene un impacto grande en nuestra sociedad, lo que pasa es que todavía no están aquí. Quiero elaborar un poco en eso durante mi charla. Como he dicho anteriormente, Google no era la única empresa que estaba construyendo estos ordenadores cuánticos, hay otras muchas que por aquí entonces lo estaban haciendo, lo que pasa es que Google es la primera que se adelantó y fue capaz de hacer este hito en el que, para un problema en concreto, pues era capaz de resolverlo con su ordenador cuántico, que había construido de una manera muchísimo más rápida que con cualquier otro tipo de ordenador. A partir de entonces, incluso un poco antes, ya estos ordenadores cuánticos se estaban creando, se estaban creciendo, se estaban pues, desarrollando más y más tecnología, pues no solo la industria, sino también aparecieron muchas nuevas compañías que se llaman startups, y aquí no creo que lo puedan leer desde el final, pero se ve, por ejemplo, en el año 2022, pues la inversión que ha habido en startups en el mundo. Estas son las 7 primeras empresas que recibieron más dinero en el año 2022, y como se ve, pues las que están en el primer ciclo de la financiación, incluyendo de 500 millones de dólares, y otras cuantas pues tuvieron también en otros ciclos de financiación pues unas cantidades bastante sustanciales, ¿no? La primera pues trabaja en software cuántico, la segunda pues crea 4 computadores cuánticos en China, la tercera es una industria, la única europea que aparece aquí, la cuarta pues trabaja en computación cuántica basadas en átomos fríos, ya explicaré lo que es, la quinta pues lo mismo con fotones, la otra con superconductores. Es decir, como vemos, ya no solo es la industria, sino que también hay mucho emprendedor que está empezando a construir estos ordenadores cuánticos, a desarrollar el software adecuado, y pues las cantidades de financiación que tienen estas empresas es una cantidad un poco pesimista, porque no todas las empresas anuncian cuánto dinero han recibido para su financiación, pero se ve pues, que en el año 2021-2022 pues ya 2.000 millones de dólares pues, fueron invertidos, digamos, en estas startups de computación cuántica, lo que es algo ya muy razonable. De hecho, una de estas empresas salió a la bolsa y el valor actual del market
capital es del orden de 2.000 millones de dólares, o sea que también hay mucha inversión. Y por otro lado, pues hay financiación pública también. Pues muchos países han visto que las tecnologías cuánticas pues, puede ser una oportunidad como para cambiar nuestro panorama, en el que realizamos los cálculos, ¿no? Pues probablemente nos permitirán pues, crear una nueva industria, y por todo ello pues, muchos países están también dedicando mucho dinero a la computación cuántica. Se estima que de 40.000 millones de euros pues, ya han sido prometidos para la computación cuántica, y aquí tenemos algunos casos. Por ejemplo, la Unión Europea pues, dedicó en el año 2017 1.000 millones de euros, en Estados Unidos pues, se aprobó hace poco pues, 3.000 millones de euros, en Alemania pues, también 3.000 millones de euros. Y tenemos pues, distintos países que tienen, con China, 15.000 millones de euros, que tienen gran cantidad de inversión pública, privada e industrial en la computación cuántica. Les muestro esto para convencer que no es solo la computación cuántica un tema científico, ¿no? Que queremos entender cómo funciona, sino que es algo que ya está generando por lo menos inversiones, no tanto beneficios, pero sí inversiones. Y antes de entrar en el tema de la computación cuántica, quiero decir que, lo que voy a explicar aquí, que es, en primer lugar, lo que quiero hacer es, con esta motivación, ¿no? De que tenemos estos resultados, ¿no? Que dicen que los computadores cuánticos pueden hacer cosas que no se pueden hacer con los ordenadores usuales, y que hay tanta inversión y tanto interés en el mundo por estos ordenadores cuánticos, pues les quiero explicar en primer lugar qué son las tecnologías cuánticas, qué son los ordenadores cuánticos y cómo funcionan. También, ¿para qué sirven? ¿Qué podemos hacer con ellos? Si están disponibles, ya les he dicho que Google ha construido alguno, pero ¿esto qué quiere decir? Voy a entrar en un poco de detalle y ver cómo está la situación, y además pues, voy a contar un poco pues, cómo nos podemos ir preparando para esta revolución de las tecnologías cuánticas. Y antes de entrar en el tema de los computadores cuánticos, quiero mencionar que no voy a hablar aquí de otras tecnologías cuánticas que también se están desarrollando. Están desarrollándose tecnologías cuánticas también en comunicación, no solo en computación, también en sensores, en metrología. Pues, uno puede comprar hoy también, y hay empresas que venden gravitómetros que utilizan tecnologías cuánticas, que utilizan sensores, que utilizan tecnologías cuánticas. Estos sensores pues, tienen aplicaciones médicas, algunos de ellos se pueden implantar dentro del cerebro para medir los campos eléctricos y magnéticos que se generan ahí y obtener información. Pero como digo, de esto no voy a hablar, voy a concentrarme en la computación. Así que empiezo a hablar de computación cuántica y para ello pues tengo que decir que es consecuencia de dos revoluciones científicas que ocurrieron en el siglo pasado. La primera de ellas es la introducción de la física cuántica. La física cuántica es una teoría que explica el mundo microscópico, y en el año 1900, hace 120 años, pues, como se ha mencionado, pues Max Planck, para poder explicar una serie de experimentos, pues introdujo los primeros principios de la física cuántica. La otra teoría que se desarrolló en el siglo pasado y que influye en los computadores cuánticos es la teoría de la información. Shannon, en los años 40, pues se dio cuenta de que la información es algo que se puede medir, es como una cantidad física. Yo puedo tener dos libros y puedo ver que uno tiene más información, pero lo puedo cuantificar. La información se puede comprimir, ¿no? Cuando uno tiene un ordenador y quiere ocupa mucho un fichero en el ordenador, ocupa mucho espacio, pues lo puede comprimir. La información se puede corregir. Si uno tiene algunos fallos, pues uno puede corregir esa información. Esa información también se puede procesar, es lo que hacen los ordenadores. También se puede comunicar, se puede transmitir, se puede adquirir. Y esta teoría que está detrás de cómo manejamos, procesamos, transmitimos la información es lo que desarrolló el Shannon, entre otros, lo que originalmente Shannon, muchas personas después de él. Y lo que ocurre es que si ahora ponen estas dos teorías que se descubrieron en el siglo pasado, pues surge la computación cuántica y todas las tecnologías cuánticas. La idea es ahora hacer lo que he comentado en la información, procesar, transmitir, adquirir, corregir, comprimir, lo que sea, pero utilizando las leyes de la física cuántica para ello. Y eso es lo que quiero explicar con un poco más de detalle.
Así que si procesamos información utilizando las leyes de la física cuántica, no las leyes usuales que utilizan los ordenadores usuales, pues tenemos lo que es la computación cuántica. Si utilizamos la física cuántica para transmitir información, pues tenemos lo que es la comunicación cuántica, que mencionaba hace un momento. Y si adquirimos información utilizando las leyes de la física cuántica, pues tenemos lo que se llama la metodología de los sensores cuánticos. Pero como he dicho anteriormente, pues me voy a concentrar aquí en la computación cuántica. Y pues para ello pues tengo que hablar un poquito de física cuántica. Y la física cuántica, como he mencionado, es la física que describe el mundo microscópico, ¿no? Si nos pudiésemos meter en ese mundo microscópico y pudiésemos ver cómo se comportan ahí los átomos, las moléculas, los electrones, los fotones, pues veríamos que con las leyes a las que estamos acostumbrados para describir los movimientos de las cosas que nos rodean, no nos servirían para hacer esas predicciones, tendríamos que utilizar las leyes de la física cuántica. Y para que se hagan una idea, ese mundo microscópico es tan pequeño que con un microscopio normal no lo podemos ver. Tenemos que utilizar unas tecnologías muy sofisticadas para podernos meter en ese mundo microscópico, y solo si no utilizamos esas tecnologías tan sofisticadas, pues podemos ver esas cosas de tamaño tan pequeño y empezar a observar esas leyes de la física cuántica. Es un poco, cuando nos metemos en el mundo microscópico, es un poco como pasar el espejo de Alicia en el País de las Maravillas, irnos al otro lado y empezamos a ver que las cosas son muy distintas a lo que estamos acostumbrados. Pues lo mismo pasa, tenemos la tecnología ya desarrollada para poder pasar al otro lado del espejo y empezar a ver estas leyes de la física cuántica. Las leyes de la física cuántica es algo que pues, a la gente que no está acostumbrada a ellas pues, parece algo muy sorprendente, pero hay que decir, lo primero hay que desmitificar, ¿no? Vivimos con las leyes de la física cuántica y de hecho muchas de las leyes de la física cuántica las utilizamos de manera cotidiana. Si el ordenador, el proyector, este láser de aquí funcionan, es porque está utilizando las leyes de la física cuántica, precisamente por los esfuerzos que hicieron los pioneros de la física cuántica y lograron establecer la física cuántica y entenderla y desarrollarla, pues se han podido construir semiconductores, con los semiconductores se pueden construir los ordenadores y la física cuántica ya está entre nosotros. De hecho, la física cuántica es capaz de explicar lo más pequeño, las partículas elementales, como estas partículas elementales, esos electrones, positrones que ha mencionado Pepa al principio, se pueden juntar para formar átomos, como esos átomos se combinan para formar moléculas, esas moléculas forman materiales, nos forman a nosotros porque estamos formados de ellos. Y todo esto lo explica no solo de una manera cualitativa, sino de una manera cuantitativa. Hoy en día es posible hacer una predicción de un resultado de una medida con la física cuántica que tiene 17 dígitos significativos. Es decir, yo puedo predecir que si hago una medida, el resultado va a ser 1,002134,8 con 16 dígitos. Y si uno hace el experimento, y son muy complicados, no se pueden hacer en muy pocos sitios del mundo, pues uno va a ver que todos los dígitos coinciden. Y esto no ha pasado nunca en todas las teorías que hemos tenido. Si uno utiliza las leyes de Newton, pues puede predecir 3 o 4 dígitos, ¿no? Pero 17 dígitos. Con esto, lo que quiero decir, o sea, lo estoy contando para decir que la física cuántica no es una teoría muy rara que no conocemos, ¿no? La conocemos muy bien, la utilizamos para construir muchas cosas, hace unas predicciones que son extraordinarias y además nos explican de qué estamos hechos y está todo lo hace con mucha precisión y lo hace de una manera que no existe ningún experimento que contradiga la física cuántica, de hecho. Entonces, si, como he comentado, la física cuántica está aquí desde hace 120 años, la entendemos muy bien, se hacen predicciones muy precisas y en los semiconductores se utiliza para construir los ordenadores usuales. ¿Qué es esto de los ordenadores cuánticos? Bueno, pues hay un pequeño detalle que estoy dejando fuera. Y este pequeño detalle es que las leyes que se utilizan en los semiconductores, en los ordenadores usuales y todo lo que nos rodea, que está basado en las leyes de la física cuántica, son solo una de estas leyes. Existen otras leyes de la física cuántica que son muy poco accesibles, que no podemos utilizarlas normalmente, es que existen allí, son conocidas desde hace mucho tiempo. Sin embargo, solo hasta hace pocos años hemos podido tener acceso a ellas. Hemos desarrollado la tecnología para poder observarlas, entenderlas y utilizarlas. De hecho, si uno mira las conversaciones que Einstein tenía con Bohr,
que eran los inicios los orígenes de la física cuántica, pues estas discusiones pues, eran más bien filosóficas, precisamente porque estaban hablando de estas otras leyes más exóticas de la física cuántica y que son las que hasta ahora pues, no teníamos acceso a ellas. De hecho, pues, hay frases que todo el mundo conoce, ¿no? De Einstein, ¿no? Que al hablar de estas leyes no se lo podía creer. No podía creer pues, que ocurriesen las cosas que ocurren, que predice la física cuántica, ¿no? De hecho, él dice, Dios no juega los dados porque él no se podía creer que la física cuántica fuese una realidad. Y estas leyes lo que vienen a decir es una cosa muy extraordinaria. Nos dice que en ese mundo microscópico, en las condiciones adecuadas, pues una partícula deja de tener las propiedades bien definidas. Una partícula, si nosotros estamos en nuestro mundo microscópico, pues yo puedo decir que en este momento está aquí y la propiedad de estar en un sitio está bien definida. O puedo decir que está aquí y también está definida. Bueno, pues una partícula en ese mundo cuántico es posible que no tenga esa propiedad definida, o dicho de otra forma más mundana, que esté en los dos sitios a la vez. Y bueno, ¿esto cómo se come? Si hay una partícula que no puede estar en dos sitios a la vez. Bueno, pues lo que dice la física cuántica es que eso ocurre mientras no lo observemos. Y pues ese es el mundo, el país de las maravillas, el país de las maravillas, que cuando los observamos, pues las propiedades no están definidas. Y cuando las observamos, entonces quedan definidas. Y esa definición se produce de una manera aleatoria. Es decir, el resultado de dónde aparece esa partícula cuando la observamos es aleatorio. Y eso es lo que dice la física cuántica, y eso es lo que no le gustaba a Einstein, ¿no? Que hubiese una parte aleatoria en la física cuántica. O, como decía pues, también Einstein, la física cuántica querría decir, si lo extrapolásemos a nuestro mundo macroscópico, que yo no puedo decir que la luna está allí si no miro, porque cuando no miro, no la estoy observando, la luna no ha definido dónde está su posición, y no es que yo no la sepa, es que no está definida. Y solo cuando miro, entonces queda definida la posición y ya está en un sitio. Estas son las propiedades, como digo, más exóticas de la física cuántica. Estas son las propiedades que a Einstein no le gustaban. Estas son las propiedades pues, que yo cuando se lo contaba a mi abuela me decía que no se lo contase a nadie. Y estas son las propiedades que ahora ya tenemos acceso a ellas, y con estas propiedades es con las cuales estamos utilizando, con las cuales estamos construyendo estos ordenadores cuánticos, sistemas de comunicación cuántica y otras tecnologías que he mencionado anteriormente. De hecho, es bien conocido que Schrödinger, por ejemplo, cuando entró en estas conversaciones, pues para ilustrar lo raro que es eso que ocurre en ese mundo microscópico, si ocurriese en nuestro mundo macroscópico, bueno, pues nos permitiría poder tener a un gato con una propiedad que no está definida, el estar vivo o muerto a la vez, siempre que no lo observemos. Si lo encerramos en una caja y no lo miramos, pues está vivo y muerto a la vez. Otra vez, de acuerdo con la física cuántica, no es que esté vivo o está muerto, pero yo no lo sé, sino que no está definido. Y solo cuando abro la caja queda definido, y de alguna forma o lo mato o lo revivo, ¿no? Esa es la forma de pensar. Por supuesto, esto es un absurdo. No podemos hacer experimentos con gatos porque, como he dicho anteriormente, estas propiedades de la física cuántica tenemos que tenerlas en unas condiciones muy especiales, extremas. Tienen que estar completamente aislados los objetos, porque si no están aislados es como si los estuviésemos observando, y si alguien los observa, destruye estas propiedades, que llamamos en el lenguaje, en la jerga científica, superposición. Decimos que estos objetos están en estados de superposición cuando no han definido todavía sus propiedades. Sí que si hiciésemos un experimento con un gato, lo tendríamos que aislar, pero si lo aislamos ya estaría muerto porque no podría respirar, ¿no? No tendría posibilidad de interaccionar con el oxígeno, con lo que hay alrededor. Bueno, pues esto que he dicho y que parece muy raro, pues ahora no es tan raro. Incluso pues, hace 2 años o año y medio dio un premio Nobel a las personas que experimentalmente demostraron que las cosas son así, que los objetos en ese mundo microscópico no tienen definidas las propiedades y cuando los observamos quedan definidas. Y que es algo ya muy bien establecido y que podemos utilizar no solo para diálogos más filosóficos como los que tenía Einstein por aquel entonces, sino que siempre que encontramos una propiedad que es extraordinaria, pues lo intentamos hacer algo con ella, construir algo que no podemos construir en este mundo. Es ahí donde entran pues, las ideas de los ordenadores cuánticos. Y los ordenadores cuánticos, entonces, ¿cómo
¿Cómo se hace esto? Bueno, pues lo primero, vamos a coger y pues estos experimentos con estas propiedades, no hace falta que sea una partícula que esté en 2 sitios o 3 sitios a la vez, sino que se pueden hacer con otros objetos. Así que, por ejemplo, uno podría coger un imán, y un imán a veces sabemos que tiene 2 polos, el polo norte y el polo sur, ¿no? Los mismos polos se repelen, polos distintos se atraen, pues puedo coger un imán y si ahora lo pongo de forma vertical, si el polo norte está mirando para arriba, bueno, pues puedo decir que tengo un 0, y si el polo norte está mirando para abajo, tengo un 1. Si ese imán fuese microscópico y pudiese explotar las propiedades cuánticas, pues sería posible tener el imán haciendo las dos cosas a la vez, es decir, que estuviese a la vez con el polo norte para arriba o con el polo norte para abajo. Eso no es posible porque estos imanes son grandes, no los podemos aislar, y en cuanto una molécula choque con ese imán, pues nos desaparecerían todas estas propiedades de superposición. O uno podría utilizar circuitos en los cuales pues, la corriente puede ir en la dirección de las agujas de reloj, podemos asociar un 0, o en la dirección contraria a las agujas de reloj, podemos asociarle el número 1, y si ese objeto, que es un objeto cuántico, cumpliese las leyes de la física cuántica, pues en principio podríamos tener que está haciendo las dos cosas a la vez, ¿no? Que está con la corriente yendo hacia un lado y con la corriente yendo hacia otro. Como he dicho, con estos objetos, ¿no?, que tenemos en casa no podemos hacer estos experimentos, pero sí los podemos hacer en el mundo microscópico, y de hecho existen imanes microscópicos, existen circuitos microscópicos. Un imán microscópico es un átomo. Un átomo es como un pequeño imán, tiene un polo norte y un polo sur, una propiedad que llamamos spin, pero es básicamente la que hace que se comporte como un imán. Y un átomo sí que lo podemos tener con el polo norte apuntando para arriba, lo que llamamos spin para arriba, con el polo norte apuntando para abajo. Es un objeto que podemos aislar muy bien y ahí podemos crear estas superposiciones. Y de hecho, cuando tenemos estas superposiciones, lo que decimos es que tenemos no solo la posibilidad de tener un 1 o un 0, sino también las superposiciones, y eso lo llamamos un bit cuántico, un qubit. Así que con un átomo podemos tener un bit cuántico, un bit que además de tener la posibilidad de estar en 0 y en 1, puede estar en estas superposiciones y hacer estas dos cosas a la vez. O podemos tener circuitos superconductores muy pequeños, del tamaño del micrómetro, en el cual también puede circular la corriente en la dirección de las agujas del reloj contraria, o los podemos aislar también de tal forma que pueden estar en superposición. Así que los experimentos, y de hecho los ordenadores cuánticos, se construyen con estos objetos de aquí. Y se construyen con muchos de ellos. Por ejemplo, esto es una foto real de un conjunto de átomos, hay 50 átomos, más o menos, y esto, pues con tecnología podemos hacer una fotografía y verlos. Estamos viendo pues, tal como son, les enviamos luz y ellos absorben la luz, la vuelven a emitir, es lo que vemos y así los estamos viendo. Bueno, pues ahora podríamos tener que el primer átomo puede estar en 0 o en 1, ¿no? El segundo átomo puede estar en 0 y en 1. El tercer átomo puede estar en 0 y en 1. Y todo esto puede estar pasando a la vez. Y ahora podemos hacer un simple cálculo de cuántas posibilidades están ocurriendo a la vez. Podemos tener todos los átomos en 0, que sería pues, todos los átomos con ese spin, con ese imancito que son mirando para arriba. O podemos tener todos en 0 y uno en 1. O todos en 0 y el antepenúltimo en 1. O todos en 0 y 2 en 1. Y uno puede contar cuántas combinaciones existen de todas estas configuraciones. Y existe un número que es 2 elevado al número de átomos. Y ese número puede ser enorme. Quiere decir que si ahora tuviésemos estos átomos y creamos estas superposiciones, pues es como si estuviesen haciendo muchas cosas a la vez. Están a la vez en 0000, a la vez en 0001, a la vez en 0010, están en una superposición de todas ellas y solo cuando los observemos pues quedará definida cuál es el estado que tienen de la superposición, la configuración en la que están. Y como digo, el número de configuraciones que están a la vez es 2 elevado a n, donde n es el número de átomos. Y para tener un número, imaginemos que tenemos 300 átomos, pues el número de configuraciones que pueden tener a la vez es 2 elevado a 300, y 2 elevado a 300 es lo mismo que 10 elevado a 80, es como un 1 con 80 ceros. Es un número enorme, es mayor que el número
de partículas que existen en el universo, de partículas elementales que existen en el universo. Así que con 300 átomos podemos hacer de alguna forma millones y millones y millones y millones de cosas a la vez, si podemos conseguir crear estas superposiciones y manejar estas superposiciones a nuestro gusto. Y esto es precisamente lo que hacen los ordenadores cuánticos. Los ordenadores cuánticos toman estos bits cuánticos, crean las superposiciones y en esas superposiciones pues hacen cálculos a la vez. Hacen cálculos pues, con la configuración 000, con la configuración 001, con todas ellas a la vez, y es como si estuviesen haciendo cálculos en paralelo, pero con un solo computador cuántico, pero como si tuviésemos millones y millones de ordenadores. Tantos millones, tantos ordenadores, pues a lo mejor como partículas tenemos en el universo. Así que eso es algo esencial y es que, como digo, es una ventaja que nos da la física cuántica. La física cuántica, la posibilidad que tiene de tener superposiciones, nos permite utilizar estas superposiciones para de alguna forma hacer cálculos en paralelo. Es lo que Feynman, que es el inventor de los ordenadores cuánticos, pues denominó el paralelismo cuántico, ¿no? Un número exponencial de configuraciones, y estos que lo sabemos manejar, pues podemos hacer, como digo, estos cálculos en paralelo. Sin embargo, algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta de que si tenemos todas estas superposiciones haciendo todos los cálculos, en algún momento quiero saber cuál es el resultado. Pero cuando mire el resultado, voy a tener que observar el ordenador. Y cuando observo el ordenador, desaparecen todas las superposiciones y solo queda una. Con lo cual, todo lo que he hecho no me sirve para nada. Y ahí está la parte más técnica y más complicada de los ordenadores cuánticos. Porque los ordenadores cuánticos lo que hacen es que crean estas superposiciones, hacen todos estos cálculos y luego, además, se las ingenian para que algunas de estas superposiciones desaparezcan sin medir, sin observar, y al final solo quede el resultado. De tal forma que cuando observemos, tengamos el resultado. Y esto ya nos va a explicar algo que es muy importante, que para poder resolver un problema con un ordenador cuántico y sacar ventajas, tenemos que saber no solo cómo crear las superposiciones, no solo cómo hacer los cálculos, sino este último paso que llamamos de interferencia, en el cual hacemos que desaparezcan todas las superposiciones, nos quede una, y eso solo lo sabemos hacer para muy pocos problemas. Sabemos pocos problemas en los cuales los ordenadores cuánticos pueden hacer todo el proceso y ganar esta ventaja. Así que en los ordenadores cuánticos, como digo, en realidad explotamos el número exponencial de configuraciones que se pueden tener a la vez, el proceso de superposición, pero también explotamos el fenómeno de interferencia, que esto es lo que ocurre al final, que hace que se cancelen muchas de estas superposiciones, muchas de estas computaciones, y nos quede solo una con el resultado de tal forma que cuando veamos no tengamos nada aleatorio, nos dé el resultado que queremos obtener. Así que las tecnologías cuánticas explotan las superposiciones y el principio de interferencia para obtener más eficiencia, más precisión tal vez, y tal vez más seguridad. Así que, pues, otra vez insisto en esto, que es un mensaje esencial de mi charla, es que un computador cuántico no es algo que funcione más rápido, no es algo pues, que estamos acostumbrados que cada año los ordenadores sean cada vez más rápidos. No es que sea más rápido, es que es completamente distinto, utiliza leyes distintas, utiliza estas superposiciones y, por tanto, es una manera nueva de computar. Uno puede pensar que de la misma forma los egipcios computaban con ábacos, mecánicamente, y nosotros ahora computamos con ordenadores basados en la electrónica, con otro sistema distinto, pues los ordenadores cuánticos pues trabajarán con otras leyes distintas, las leyes de la física cuántica, no las de electrónica ni las de la mecánica, para realizar los cálculos, ¿no? Y esto es lo que se suele llamar utilizar la física cuántica para procesar información, o transmitir información, o adquirir información, lo que se llama la segunda revolución cuántica. La primera sería la que ha dado lugar a los semiconductores, a los ordenadores usuales, a los láseres, etc. Y esta es la que está basada en estas leyes de la superposición, que explotan las leyes de superposición para hacer cosas extraordinarias. Así que, otra vez, el mensaje es que un ordenador cuántico no es que sea más rápido, no es que haga las cosas más rápido, sino que es distinto, es completamente distinto. Y, bueno, ¿qué aplicaciones tiene? Entonces, ¿qué sabemos hacer? Bueno, pues sabemos algunos problemas en los cuales podemos crear estos cálculos en paralelo, luego hacer la interferencia y que nos dé un resultado que sea muchísimo más rápido que si lo hubiésemos hecho utilizando los ordenadores usuales. Un caso, desde los primeros que hubo, son problemas específicos. Por ejemplo,
los ordenadores cuánticos saben factorizar muy bien números, ¿no? Ustedes saben lo que es multiplicar, ¿no? 7 por 3, 21. Factorizar es lo contrario. Si me dan 21, encontrar 7 y 3, porque 7 por 3 es 21. Es la operación inversa, encontrar los factores de algo. Bueno, pues resulta que los ordenadores usuales, si uno quiere factorizar un número que tenga 200 dígitos, pues instalaría la edad del universo, y en un ordenador cuántico eso se haría rapidísimamente, porque para ese problema sabemos, alguien se ha inventado un algoritmo que hace estas superposiciones, utiliza la interferencia y hace que eso funcione de la manera más rápida. Y esto de la factorización, este problema de factorización, resulta que tiene una repercusión social muy grande, porque nuestros sistemas criptográficos actuales, la seguridad de ellos, está basada en la dificultad de factorizar. Es decir, cuando nosotros compramos algo en la web, ¿no? En cualquiera de estas compañías, pues nos hacen que metamos la tarjeta de crédito y eso pues se encripta, y esa encriptación pues va al sitio y ahí se lee y hace que pues, nos cobren con esta tarjeta de crédito. Si tuviésemos un ordenador cuántico, esa decriptación la podría leer cualquiera. Un ordenador cuántico la podría decriptar y entonces podría robarnos la tarjeta de crédito. Y lo mismo pasaría con cualquier mensaje criptado, con cualquier mensaje entre bancos, cualquier mensaje entre gobiernos, cualquier mensaje... Por lo tanto, y ahí es uno de los impactos sociales más grandes de los ordenadores cuánticos. Si tuviéramos un ordenador cuántico, pues, nuestra seguridad en las comunicaciones desaparecería y no podríamos comunicar de manera secreta. Otro caso en los cuales conocemos que los ordenadores cuánticos nos pueden ayudar enormemente es lo que llamamos el campo de la simulación. Y la simulación lo que hace es resolver problemas científicos, ¿no? Cuando uno quiere resolver problemas de química, o problemas relacionados con materiales, o problemas relacionados con altas energías, con el origen del universo, con las partículas elementales, bueno, pues resulta que esos cálculos, hacerlos en ordenadores usuales, en superordenadores, es muy complicado. Pues muchos de ellos no se pueden resolver ni nunca se podrán resolver con ordenadores usuales. Sin embargo, los ordenadores cuánticos sabemos muy bien algoritmos que utilizan todo esto que he mencionado anteriormente para hacer que sea muchísimo más rápido. Así que, si tuviésemos un ordenador cuántico, habría un impacto, en primer lugar, científico, porque a los científicos nos podría ayudar a resolver problemas que no podemos resolver de otra forma. Y esos problemas, algunos de ellos, pues tienen aplicaciones. Por ejemplo, pues uno puede resolver problemas químicos, lo puede utilizar para diseñar fármacos, y esos fármacos pues, pueden tener impacto en la industria farmacéutica. O, pues si uno puede diseñar materiales, se pueden diseñar materiales que tengan propiedades que sean mejores que las que tenemos, y entonces pues eso se puede hacer para construir los objetos que utilicen estos materiales. Así que de una manera indirecta, los ordenadores cuánticos podrían tener un impacto también en la sociedad, aparte de un impacto científico. Por otro lado, hay problemas de optimización, que son los que más están, los que está interesado la industria, y son problemas del tipo del traveling salesman, que es que, por ejemplo, a una persona, una empresa de transportes, tiene que pasar por muchas ciudades, sabemos las distancias que hay entre todas las ciudades, y ahora tiene que escoger cuál es el camino que tiene que recorrer, el orden que tiene que seguir en las ciudades para recorrer el camino más corto o el camino que consuma menos gasolina. Bueno, pues este es un problema de optimización, y estos problemas de optimización, para los que sepan un poco de matemáticas, son problemas de combinatoria, y esos problemas son muy difíciles de resolver. En cuanto tienen un número suficientemente grande de ciudades, pues eso no es posible resolverlo con ordenadores usuales, y ahí también existe un algoritmo cuántico que utiliza estas propiedades para resolverlo de una manera más eficiente. Por tanto, problemas de optimización pues también se verían beneficiados por ordenadores cuánticos. Y estos problemas son universales. Cuando uno tiene pues, una empresa, pues siempre quiere optimizar los recursos, quiere optimizar pues, lo que sea, y ahí es donde, si esos problemas de optimización son complicados, los ordenadores cuánticos podrían ayudar. Por ejemplo, BMW, es una empresa que está en Múnich, y ahí pues tienen un problema de optimización cuando pintan los coches. Tienen robots que pintan los coches, y estos robots tienen varios brazos y tienen que moverse, pintar el coche, pero no se tienen que cruzar. Entonces tienen que ver cómo se tienen que mover para que no se crucen y pinten lo antes posible los coches, porque cuanto más rápido los pinten, pues más rápido producen. Es un problema de optimización, y por ello están interesados en desarrollar pues, algoritmos cuánticos, utilizar algoritmos cuánticos para pues, obtener beneficio en su industria. Y como esto, pues hay muchas otras industrias que están interesados en problemas de optimización. Y también
en problemas de análisis de datos relacionados pues, con inteligencia artificial, con aprendizaje automático. Pues resulta que los ordenadores cuánticos, parece ser, existen algunos algoritmos en los cuales existe alguna ventaja. Pero como ven, he hecho un marco alrededor de los primeros, y es que en los primeros existe lo que se llama una ganancia exponencial. Quiere decir que ahí sabemos que los ordenadores cuánticos nos dan una ventaja muy grande, ¿no? Que para esos problemas que están ahí delante, los ordenadores cuánticos lo harán muchísimo más rápido que cualquier ordenador tradicional. Con lo cual, muchos problemas de encriptación o problemas de simulación, de diseño de fármacos, diseño de materiales, no los podríamos resolver nunca si no tuviéramos ordenadores cuánticos. Los segundos tienen una ventaja los ordenadores cuánticos, pero no es tan grande, es una ventaja que sí, es importante, es interesante, puede ser económicamente rentable, pero no es tan grande. Y de hecho, si ahora uno tiene en cuenta que los ordenadores cuánticos, pues a lo mejor los primeros prototipos pues no van a ir tan rápido como los ordenadores clásicos, porque el ciclo de reloj, la forma en la que manipulamos estas superposiciones pues, es más lenta, pues eso puede compensar la ventaja que se tiene y por tanto ahí no está tan claro que de momento nos puedan dar una ventaja tan grande. Así que en definitiva, o sea, ahora resumiendo un poco más, parece ser que los ordenadores cuánticos pues no tienen tantos casos de uso, tienen, como digo, dos. En decriptar mensajes secretos y aplicaciones científicas. Entonces, ¿por qué nos interesan tanto los ordenadores cuánticos si solo tienen este tipo de aplicaciones? Bueno, si la industria a lo mejor puede encontrar algo que mejore un poco, pero no es tan espectacular. ¿Por qué están en todos estos anuncios en los periódicos que he mencionado al principio? ¿Por qué los gobiernos están invirtiendo millones y millones de euros o de dólares en todo esto de aquí? Bueno, pues para eso, para entender un poco eso, la situación, nos podemos ir hace 80 años. Y hace 80 años, pues se construyeron los primeros ordenadores clásicos, ¿no? Esos ordenadores que habrán visto fotos, ¿no? Que son enormes máquinas, ¿no? Que se utilizaban, que se construían. ¿Y saben cuáles eran las aplicaciones de esos ordenadores? Para decriptar mensajes en la Segunda Guerra Mundial y para cálculos científicos. Eran las únicas que se conocían. Es decir, las que se conocen para los ordenadores cuánticos hoy en día son las que se conocían hace 80 años para los ordenadores normales. Pero en estos 80 años se han desarrollado un montón de ideas de aplicaciones de algoritmos que nos permiten que hoy en día los ordenadores pues, no se utilizan para decriptar, se utilizan para cálculos científicos, pero tienen muchísimas más aplicaciones. Así que esperamos que los ordenadores cuánticos pues también tengan otras muchas aplicaciones que están todavía por descubrir, porque como he dicho, de momento solo sabemos cómo resolver ciertos problemas, pero queda mucho por aprender. Y bueno, pues también hay una frase muy famosa de Thomas Watson, que fue presidente de IBM, que por aquel entonces dijo que en todo el mundo creo que hay un mercado de que hay 5 ordenadores, ¿no? Bueno, pues eso lo que pasó con los ordenadores clásicos, ¿no? Que las predicciones que había por aquel entonces no se cumplieron ni dieron lugar a que haya cambiado, revolucionado nuestra sociedad. Pues se espera que ocurra también con las tecnologías cuánticas y por eso está todo el interés de pues, muchos países que tienen para desarrollarlas. Además, hay un interés geopolítico, porque uno puede pensar, bueno, si no tengo un ordenador cuántico no pasa nada, ¿para qué voy a resolver problemas científicos? A lo mejor decriptar mensajes tampoco pasa nada. Bueno, pero imaginémonos que Europa no crea los ordenadores cuánticos y que algunos de sus competidores, del este o del oeste, sí los tienen. Bueno, pues en ese momento, esos competidores serían capaces de decriptar los mensajes secretos que nos estamos enviando en Europa. Serían capaces de crear fármacos, crear patentes, crear materiales, crear industria y todas las aplicaciones que puedan llegar. Y es por eso, por lo que nuestros políticos están interesados en desarrollar los ordenadores cuánticos. No les importa que a lo mejor se tarde mucho tiempo, lo que es importante es que lo hagamos antes que los demás. Y de ahí viene toda esa competición que existe por crear estos ordenadores cuánticos y todas esas inversiones millonarias que he mencionado al principio. Así que este también es otro mensaje importante, que conocemos muy pocas aplicaciones de los ordenadores cuánticos, pero mirando a lo que ocurrió con los ordenadores usuales, pues probablemente las más importantes estén todavía por descubrir. Bueno, ¿cómo están?
los ordenadores cuánticos? Porque IBM construyó un ordenador cuántico. Pues, ¿cómo funciona? Bueno, pues sí, tenemos ya varias plataformas en las cuales se están desarrollando prototipos de ordenadores cuánticos. Tenemos basadas en iones atrapados, los cuales pues, son átomos en los que la computación cuántica se realiza de la forma que les he indicado, con estos espines que se mueven y se crean estas superposiciones. Existen también tecnologías superconductoras, en los cuales pues, hay muchos circuitos microscópicos en los que las corrientes van para un lado o para el otro y están en las superposiciones. Existen también una pues, que está muy avanzada durante los últimos años, que es la de los átomos en cintas ópticas, que también pues, los átomos tienen los bits cuánticos. También hay tecnologías fotónicas, en los cuales los fotones son los qubits. Hay tecnologías de puntos cuánticos, en los que los electrones, también el imán, que los electrones solo tienen carga, también tienen un imán, tienen un momento magnético, pues también puede estar en superposiciones, o los vacancy centers en materiales, ¿no? Que también pues, se están construyendo ordenadores cuánticos. Es decir, que como vemos, no hay un caballo ganador. No pasa pues, como ocurre con los transistores, de hecho de silicio o lo que sea, con los ordenadores usuales, sino que existen muchas tecnologías que se están desarrollando y están intentando construir los ordenadores cuánticos. Y si me hubiesen preguntado hace 4 años, hubiese dicho, o 5 años, hubiese dicho que la tecnología más desarrollada era la primera. Google realizó su ordenador cuántico con la segunda, y IBM también tiene la segunda. Y ahora el que tiene los qubits, más número de qubits que son mejores, pues son la tercera. Es decir, que esto va cambiando y probablemente dentro de 2 años, pues a lo mejor otra, no sé, existe como una carrera de caballos, como digo, y todavía no existe caballo ganador. Todavía no sabemos cuál será la tecnología definitiva para construir los ordenadores cuánticos. Y esto ya nos ha dado una idea de lo que realmente tenemos hoy en día, son pequeños prototipos. Y ahora explicaré por qué no tenemos estos ordenadores cuánticos ya superpotentes. Bueno, pues estos ordenadores cuánticos se pueden comprar, pues la primera tecnología es esta, IonQ es una de las empresas que vende ordenadores cuánticos y tiene esta pinta. Este es el de IBM, este es el de QERA, que es de los átomos, y bueno, pues son cajas y si uno mira dentro, pues existen pues algo para obtener estos iones, para crear los ordenadores cuánticos y mucha tecnología alrededor para poder manejarlo y tenerlos en las condiciones especiales para que no interaccionen con nada, porque si no, las superposiciones desaparecen y el ordenador cuántico pierde toda su utilidad. Y lo mismo pasa con todas las demás. Bueno, en cuanto al software, bueno, pues existen ya muchos lenguajes de programación y existen compiladores, existen pues ya, si uno puede utilizar estos prototipos de ordenador cuántico, algunos de ellos están en la nube y ya existen lenguajes de programación de incluso alto nivel, tal forma que sin saber física cuántica, simplemente sabiendo que si haces algo y te da un resultado, pues eso se puede utilizar y se puede programar. Existen libros de programación y de hecho pues existen incluso distintos lenguajes de programación que están compitiendo por ser el estándar. Bueno, pues pasamos a la última parte de la conferencia, que es ¿por qué no tenemos estos ordenadores cuánticos aquí? O sea, ¿por qué no están ya todos estos ordenadores con esos millones y millones de qubits y que puedan hacer todos estos cálculos que he prometido? Bueno, la razón está en que estos ordenadores cuánticos son muy sensibles, porque tienen que tener esas superposiciones, explotan estas superposiciones, pero estas superposiciones, si alguien las mira, las destruye, simplemente por el hecho de observar. Es una de las leyes de la física cuántica. Y de hecho no hace falta que los mire una persona, si lo podía mirar un perro, un gato o una molécula que pasa por allí. Es decir, que tienen que estar muy bien aislados. Y eso es la dificultad que tenemos, porque es el mundo microscópico, que es tan pequeño, no podemos aislar las cosas tan bien. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para aislarla, y eso se va mejorando, y por eso los prototipos que se van creando pues se van mejorando poco a poco, pero todavía falta mucho campo que recorrer. Y de hecho existen 2 opciones para corregir o para evitar o para tratar los errores que se producen dentro de los ordenadores cuánticos. O dicho de otra forma, en estos prototipos de ordenadores cuánticos los resultados no son perfectos porque hay errores, porque a lo mejor en estos átomos que están realizando la computación cuántica, por allí pasa una molécula, choca con uno de ellos, lo destruye esa superposición y el resultado no es el correcto. Así que es como tener un ordenador, una calculadora que hace un cálculo de 7 por 5, 32. Bueno, pues casi, ¿no? Bueno, pues existen ahora 2 opciones que se están siguiendo. La primera es
corregir esos errores. Existe la posibilidad de, a pesar de que haya errores, que se puedan corregir. Y esto, pues, hay que pagar un precio. Y el precio que hay que pagar es porque cada de estos qubits que tengamos que tener en nuestro ordenador cuántico, tenemos que tener del orden de 1000 qubits para tener redundancia en la información, para que si uno desaparece todavía tengamos la información en los demás. Eso es lo que se llama la corrección de errores, que se puede hacer y se pueden corregir. Lo que ocurre es que hace falta que si yo tengo que tener un ordenador, para tener una ventaja cuántica, hubiese que construir un ordenador de 1000 qubits, pues en realidad tenía que tener 1 millón de qubits o 10 millones de qubits para poder corregir. Y claro, cuando uno coge una de estas tecnologías que he mostrado anteriormente, que tiene que estar en condiciones extremas, e intenta pues, poner 1 millón de estos qubits, pues eso es imposible. Así que parece que desarrollar una tecnología y eso va a tardar años en ocurrir. Así que los ordenadores cuánticos escalables es algo que se está persiguiendo, hay los primeros pasos, pero eso va a tardar mucho tiempo tardar tiempo en tenerlos. La otra opción es aprender a vivir con estos errores. Uno puede decir, bueno, pero a pesar de que tenga errores, como los ordenadores cuánticos son tan súper potentes, pues a lo mejor incluso con los errores puedo tener cierta ganancia. De hecho, al principio, cuando he empezado la conferencia, he hablado de que Google había hecho un cálculo que no es posible hacer con ordenadores usuales. Y ese cálculo lo había hecho con un prototipo, y ese prototipo tenía errores. Así que sabemos que existen problemas para los cuales, incluso aunque haya errores, podemos tener una ventaja muy grande en ordenadores cuánticos. El problema que tenemos es que esos problemas en donde sabemos que los ordenadores cuánticos con errores pueden tener ventajas son todos académicos. No están relacionados con los que he mencionado anteriormente. Están inventados para explotar las superposiciones de una manera especial a pesar de que haya errores. Así que, bueno, esto es un mapa un poco de una previsión de lo que puede pasar con los ordenadores cuánticos. Los primeros prototipos se crearon en el año 96. En el año 2012 la industria entró y eso aceleró todo porque tiene mucha más potencia inversora y potencia de ingenieros y todo para crear estos prototipos de ordenadores cuánticos. En el año 2019 vino este hito de Google y hemos entrado en la era que se llama NISQ, que viene a decir que es la era en la que vamos a tener que convivir con los errores. Vamos a tener que utilizar prototipos de ordenadores cuánticos con errores, así que aquí el objetivo durante estos próximos años, y es lo que se está haciendo no solo en las universidades, centros de investigación, sino también en las empresas y en muchos otros sitios, es intentar encontrar problemas en los cuales los ordenadores cuánticos los puedan solucionar mucho más rápido a pesar de que tienen errores. Y esperamos que en 10 años, a lo mejor 15 años, pues tengamos los ordenadores escalables y en ese tiempo pues ya podremos resolver problemas relacionados con la criptografía, problemas científicos, problemas probablemente relacionados con la optimización, con la inteligencia artificial y otros pues, que puedan venir, como he dicho, que están todavía por descubrir. Así que computación cuántica, tecnologías cuánticas, un sueño o una realidad. Bueno, en realidad hay cierta realidad, pero también hay mucho sueño. Acabamos de entrar en la era NISQ, los ordenadores cuánticos escalables requieren mucho más tiempo y la pregunta del millón de hoy en día es si existen problemas que sean útiles para la industria o útiles para algo, ¿no?, con estos ordenadores cuánticos poderosos pero con errores. Y bueno, voy a mencionar que existen algunas esperanzas de que sí que haya algunos de estos problemas. El primero es el que he mencionado, la simulación cuántica. Sabemos que la ventaja en resolver problemas científicos relacionados con la química, con los materiales, con las altas energías en física, la ganancia es tan grande con los ordenadores cuánticos relacionados con los ordenadores clásicos que ahí sabemos que incluso aunque haya errores, ahí podemos tener ventajas. Así que se espera que en esta época NISQ sí que se pueden utilizar, de hecho se están empezando a utilizar ya los ordenadores cuánticos para resolver problemas científicos o problemas relacionados con materiales o con química. En optimización, yo soy más pesimista. Esto lo están probando muchas empresas, todo el mundo están cogiendo pues, casos de uso que serían importantes para ellos, lo están probando con los ordenadores cuánticos.
que es muy difícil hacer predicciones. O sea, uno puede decir, bueno, pues si resuelvo este problema con un ordenador cuántico voy a tener el resultado, si tiene errores sí o no. Y no se puede predecir porque no lo podemos simular con un ordenador clásico. Hay que utilizar un ordenador cuántico, probarlo y ver si funciona. Entonces, pues las empresas están intentando utilizarlos para resolver algunos problemas de optimización, que yo sepa, sin éxito todavía. Luego, en aprendizaje automático, pues también están utilizando de la misma forma, pues para ver si se puede utilizar en problemas relacionados con la inteligencia artificial, pues en migración, modelos de generación, o en clasificación, en otros cuantos, y por ahora, que yo sepa, no existe ninguna evidencia de que estos ordenadores cuánticos con errores puedan dar cierta ventaja. Pero como digo, según se van creando ordenadores, prototipos mejores, menos errores y más grandes, pues la situación puede cambiar. Bueno, esto me voy a saltar. Así que con esto termino. Ya veo que hay caras, sí, un poco de decepción, ¿no? Las cosas son así. Yo te voy a contar aquí cómo son las cosas. Y las cosas son que, bueno, que las tecnologías cuánticas están experimentando un momento extraordinario. Llevo trabajando más de 30 años en tecnologías cuánticas y para mí era un sueño y ahora es una realidad el hecho de que se puedan crear estas máquinas que se puedan hacer y lo que es más interesante, que podamos pensar si estas máquinas nos pueden ser útiles para algo. Es un momento extraordinario. Existen ya unas pocas aplicaciones relacionadas con estos ordenadores con errores en lo que se llama la simulación cuántica y se están investigando a corto plazo, como digo. Probablemente estamos viviendo la segunda revolución cuántica. No tengo ninguna duda de que en cuanto seamos capaces de corregir estos errores y crear estos ordenadores cuánticos ya completamente potentes, pues ocurrirá lo mismo que ocurrió con los ordenadores clásicos y por eso pues empresas como Google o Fuera, que he mencionado anteriormente, están yendo directamente a construir estos ordenadores escalables, están ya corrigiendo los errores, como a lo mejor lo han leído el mes pasado, fue el primer experimento donde se corrigieron los errores. Y claro, esto de corregir los errores es muy delicado, porque si yo tengo un error en un ordenador y quiero corregir el error, tengo que hacer algo. Pero al intentar hacer algo puedo introducir más errores. Entonces uno puede decir, bueno, pues lo que voy a tener que hacer es corregir la corrección de errores, ¿vale? Pero al corregir la corrección de los errores voy a hacer más errores, así que tengo que corregir la corrección de los errores. Y lo que han conseguido ya es que esto haya una ganancia, es decir, que el error que hay al final sea menor que había al origen, que esto es un hito también, ¿no? Esto ocurrió hace un mes, entonces se va avanzando, pero todavía queda un tiempo para que pues, se puedan crear estos ordenadores cuánticos. Y, como digo, otro mensaje importante de la conferencia es que, como ocurre con muchas tecnologías, cuando estamos creándolas, cuando estamos viviéndolas, cuando están apareciendo, los problemas, las aplicaciones más importantes están todavía por descubrir. No hace falta que hablemos de los ordenadores, podemos ir a cualquiera, ¿no? Cuando descubrieron los campos electromagnéticos, Faraday, ¿no? Pues tiene esa anécdota tan conocida de que él lo que hacía es que veía que tenía pues, las ondas electromagnéticas, básicamente, que hacía algo en un sitio y en otro sitio hacía ¡pim! A una distancia de 1 centímetro, ¿no? Entonces era curioso porque no veían pasar nada y de un sitio pasaba de un sitio a otro y por allí pasaba el ministro de Finanzas del Reino Unido por aquel entonces y le preguntó ¿y esto para qué sirve? Y Faraday le dio la contestación que todo el mundo conoce, que dijo pues no lo sé, pero estoy seguro que en 50 años va a cobrar impuestos de esto, ¿no? Pasa lo mismo cuando se inventan todas las tecnologías, las aplicaciones más importantes están por venir y yo espero que esto ocurra también con la computación. Con esto termino y les agradezco su atención. Sí. Si alguien se atreve. Ya está. Bueno, ante todo, gracias por la explicación. Y yo quería saber si existe algún plan o si hubiera alguna manera de que hubiera un salto en la investigación y lo pidiera con el pie cambiado, y no me refiero a los mejores, sino a toda la humanidad,
de que hubiera una brecha en la seguridad, con todo el tema económico y el tema tal, que podría llevar al traste todo lo que tenemos montado. Entonces, ¿tienen planeado algún tipo de...? Sí, de eso no he hablado, pero es la otra parte, la de comunicación cuántica. Resulta que la física cuántica también se puede utilizar para encriptar comunicación de tal forma que ni un ordenador cuántico la pueda resolver. Esto es lo que se llama la criptografía cuántica o quantum distribution. Eso es algo que se está no solo experimentando, sino que ya se puede, algunas compañías telefónicas lo están implementando, lo están desarrollando, y ahora se puede hacer hasta distancias de 50 kilómetros, y ese es el problema fundamental, porque solo se podía utilizar esta comunicación secreta hasta 50 kilómetros. China acaba de hacer unos experimentos hace poco con satélites, de tal forma que con eso se podría ascender a distancias más largas, pero todavía es muy lento y no está, a pesar de que uno lo puede comprar, o sea, si no tienes interés, pues puedes instalarte una línea de criptografía cuántica. Existe otra solución que es mucho más práctica, y esta es la que ha puesto en marcha ya Google y muchos otros lugares del mundo, que es lo que se llama criptografía postcuántica. Y lo que se trata es de encriptar los mensajes no utilizando la física cuántica, todavía utilizando los métodos clásicos, pero otros distintos para los cuales pensamos que los ordenadores cuánticos no los pueden atacar. Y pensamos, pues porque no tenemos ningún algoritmo cuántico que pueda resolver el problema equivalente. Eso tendría una ventaja, nos permitiría, si queremos, de un día para otro el proteger nuestros mensajes, ¿no? Porque los ordenadores cuánticos no los pueden resolver, pero es posible que con el tiempo se encuentre un algoritmo cuántico que los pueda reventar. Así que a corto plazo existe una alternativa, la criptografía postcuántica, que es básicamente cambiar el software, y esto es lo que se está implementando ya en muchos sitios, en Estados Unidos ya hay un estándar y todo. A largo plazo pues hará falta probablemente utilizar criptografía cuántica. Y algo también que es interesante es decir, vale, pues ya está resuelto. No está resuelto, porque imagínate que dices, dices, bueno, pues claro, mientras no tengamos un ordenador cuántico no tenemos que preocuparnos, ¿no? A lo mejor tarda 10 años, pues en 10 años estamos seguros y ya, al cabo de 10 años, pues ya nos dará tiempo a implementarlo. No, eso no es así, porque si un ordenador cuántico se construye en 10 años, serán capaces de decriptar los mensajes que se producen a partir de entonces, pero también todos los anteriores. Nuestros colegas americanos y chinos están ahora grabando todas nuestras comunicaciones que no pueden decriptar, pero si tuvieran un ordenador cuántico podrían decriptar todo lo que se ha producido en el pasado. A mí me da igual que lean las cosas mías en el pasado, porque supongo que hay gente, gobiernos o lo que sea, que no les interesa. Y por tanto, ya se están desarrollando, ya se están poniendo en marcha estos sistemas alternativos de criptografía cuántica o de post-quantum cryptography que he mencionado anteriormente, y ya pues, están implementando, y hay compañías incluso españolas, telefónicas, pueden vender sistemas de encriptación para proteger tus mensajes, no solo ahora, sino también en el futuro. Gracias. Muy interesante, muchas gracias. De todas las líneas de investigación que hay abiertas ahora mismo, de todos los frentes abiertos, por decirlo de alguna manera, ¿cuál es el que le parece especialmente prometedor? Ya no digo en términos generales de todo el mundo, sino el que le apasiona más, y en cuál está trabajando usted ahora mismo en su trabajo actual. Gracias. Bien, bueno, el que más me apasiona es el encontrar algoritmos cuánticos, es decir, encontrar aplicaciones que vayan más allá de la simulación y la criptografía. Eso por un lado, y eso trabaja mucha gente. En segundo lugar, me gustaría poder entender mejor cómo manejar los errores y tener que corregirlos. De hecho, existen algunos algoritmos que, a pesar de que sean errores, los puedes expulsar de alguna forma y trabajar con ellos. Es otra línea de investigación que está siguiendo en varios países y que puede llevar a que no haya que esperar esos 10 años para algunas de estas aplicaciones, sino menos. Y la tercera, que es probablemente la que más me interesa, es que estamos desarrollando alternativas a los computadores cuánticos. Estamos desarrollando métodos clásicos, métodos que funcionarían con ordenadores usuales, pero que están inspirados en la computación cuántica para resolver problemas sin necesidad de construir los ordenadores cuánticos.
la palabra clave se llama las redes de tensores, Tensor Networks, y son métodos basados en Tensor Networks para resolver problemas de simulación, para resolver problemas de optimización y para resolver otros problemas de todo tipo. No creemos que eso pueda suplantar completamente a los ordenadores cuánticos, pero sí nos permitirá avanzar y tener aplicaciones sin tener que esperar esos 10 años a los ordenadores cuánticos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Una pregunta un poco de base teórica. Todo esto funciona gracias al fenómeno de la superposición, algo que existe mientras no se observa. Mi pregunta es, ¿cómo se llegó a descubrir esto sin poder observar? Esa es muy buena pregunta y de hecho es evidente que si uno tiene un objeto que está en una superposición, para saber si está en una superposición lo voy a tener que observar, pero cuando lo observo no hay superposición, la destruyo, con lo cual parece imposible que sea posible demostrar la existencia de las superposiciones. Bueno, pues existe la posibilidad de poder hacer sin hacer esto, que es utilizando el entrelazamiento cuántico. Es una propiedad de la física cuántica, que no he mencionado aquí, que es un poco más complicada, que nos permite tener dos objetos en superposición. Si quieres, podemos tener como dos imanes en los cuales están a la vez los dos polos mirando para arriba o mirando para abajo. De tal forma que yo, cuando observo uno, si este está para arriba, el otro automáticamente queda definido para arriba. Es decir, que sin tener que observar el objeto, si tengo este entrelazamiento, puedo aprender cosas que están pasando en ese objeto. Y eso, Bell lo hizo de una manera muy sofisticada y se dio cuenta que de esta forma se podía demostrar la existencia de esas superposiciones, o el hecho de que todavía, antes de medir, no tengan ninguna propiedad definida. Y eso es por lo que ganaron el premio Nobel los que he mencionado aquí, porque hicieron estos experimentos con entrelazamiento cuántico, violando lo que se llaman las desigualdades de Bell, que demuestran que tienes que tener estas superposiciones. De hecho, de una manera más técnica, demostraron la ausencia del realismo local. Realismo quiere decir que las propiedades, una corriente filosófica que te dice que las propiedades de los objetos están definidas independientemente de lo observado. Esto es lo que niega la física cuántica. Bueno, pues los experimentos demuestran que la naturaleza no es realista, que los objetos no tienen las propiedades definidas, en algunos casos, independientemente del observador. No sé si fue el primer ordenador cuántico, pero al menos el primero del que yo oí hablar que se podía comprar, la empresa Huawei, que hacía, o hace, no sé si no, hacía anilers. Creo que ¿esto tiene futuro o no? ¿Este tipo de ordenadores cuánticos? Bueno, eso fue es una empresa canadiense, D-Wave, que crea desde hace tiempo unos ordenadores cuánticos que ya tienen 5.000 qubits, y lo que pasa es que tienen muchísimos errores. No están aislados, y ellos lo que decían es que aunque tienen tantísimos errores, pues pueden resolver los problemas de una manera más eficiente que los ordenadores usuales. Lo que pasa es que eso nunca se ha habido evidencia de eso, pues las evidencias que eran al principio pues se dieron cuenta de que no era así, pues han seguido, y de hecho las últimas noticias es que D-Wave el año pasado decidió empezar a hacer ordenadores cuánticos no anilers sino basados en lo que he explicado hoy. Así que, pues, no está muy claro que estos ordenadores cuánticos tan sucios puedan tener alguna ventaja, aunque, como todo, es imposible decir que no la van a tener. Así que existe investigación en esa dirección, pero yo creo que no tiene... la gente no es tan optimista como con el otro tipo de ordenadores. Bueno, primero agradecer la conferencia, muy interesante por su trabajo. Dos preguntas que he sacado de esta conclusión es: la economía mundial se vendría abajo si esto se pusiera en marcha, y como usted ha dicho, no hay programas para frenarlo porque él ya habría previsto todo esto. Eso es un problema bastante gordo. El segundo problema que yo le veo es lo que usted ha dicho de los errores. ¿Cuándo sabemos cuándo es un error o no? Porque no tenemos nada con la potencia suficiente para comprobar ese error.
error de una cosa mucho más grande de lo que tenemos capacidad. Esa es una duda que me surge. Gracias. Vale, le voy a contestar primero la segunda, es una pregunta muy interesante, pero vamos a hacerlo con el problema de la factorización, ¿no? ¿Cómo sé si un ordenador cuántico ha factorizado bien dos números? Pues lo que hago es los multiplico y miro a ver. Y multiplicar, los ordenadores usuales lo pueden hacer de una manera súper eficiente, lo que no saben hacer es el inverso. Así que sí que es posible saber si hay un error simplemente haciendo la operación inversa. Así que eso es un caso. En el caso de los simuladores cuánticos, ahí no es un problema que se pueda certificar con un ordenador clásico. Entonces lo que se puede hacer ahí es calibrar y ver cuáles son los errores que puede tener el resultado final. Y si esos errores son relativamente pequeños, entonces eso se puede predecir sin necesidad de tener un ordenador cuántico, se puede predecir haciendo unos cálculos independientemente, y ahí pues podemos saber cuál va a ser el error y podemos estar contentos con ese error. Bueno, por ejemplo, si yo voy a diseñar un producto farmacéutico y quiero tener pues que la reacción tenga una probabilidad de éxito de un 90%, y el ordenador cuántico me dice que tengo un 90% más menos 2%, pues a lo mejor es un 88%, pero si es lo suficientemente bueno. Y luego lo de el tema económico, sí, es grave, pero hasta cierto punto, porque yo creo que existe bastante certeza, y yo creo que no soy el único, de que en los próximos 10 años no se va a producir un ordenador cuántico que pueda detectar mensajes. Con lo cual, ahora mismo ya empiezan a hacer ya se empiezan a utilizar estos métodos. Esos ordenadores cuánticos serán capaces de resolver o de descifrar los mensajes que se enviaron en el pasado. Pero a lo mejor a 10 años vista no es tan malo. Entonces yo creo que por eso no existe tanta preocupación. Perdón, es que yo no me refería a eso. Me refería a las monedas digitales. Sí. No, claro, no, eso es distinto. O sea, una cuestión es si los ordenadores cuánticos pueden romper el Bitcoin, por ejemplo. Y lo que ocurre es que los ordenadores cuánticos, el Bitcoin es como los problemas de optimización. Los ordenadores cuánticos pueden ayudar, pero no exponencialmente. Lo que quiere decir es que si uno quiere salvar el Bitcoin, de acuerdo con lo que sabemos de los ordenadores cuánticos, lo que puede hacer son las claves, el hashing, que hacen las claves más largas, y con eso se pueden proteger de los ordenadores cuánticos. Así que los ordenadores cuánticos de momento no harían, o sea, podrían descifrar probablemente el Bitcoin, pero se puede arreglar simplemente haciendo las claves más largas. ¿A qué velocidad circula la información entre dos partículas entrelazadas? O sea, cuando una está arriba, dice que la otra inmediatamente sabe que está abajo. ¿Eso es instantáneo? Hay gente que dice que esto es instantáneo o va a la velocidad de la luz. Vamos a ver, lo que ocurre es que hay que hablar de dos cosas. Lo primero es la información. La información, resulta que cuando hacen los experimentos con estas partículas entrelazadas, la información es necesario para poder hacer cualquier cosa que, aparte de lo que ocurre cuando medimos, enviemos una señal clásica de un sitio al otro para poder interpretar cuál es el resultado de lo que tenemos. Es decir, que la información no se transmite instantáneamente. Y eso no hace... Si la información en estos experimentos de física cuántica se transmitiese de manera instantánea, tendríamos un problema. Problema muy gordo. Problema muy gordo porque eso violaría las leyes de la relatividad. Y si puedes violar las leyes de la relatividad, si puedes viajar a velocidad más rápida a la luz, puedes viajar al pasado, puedes matar a tu abuelo antes de haber nacido, y con lo cual llegas a una contradicción lógica, ¿no? Entonces esto no puede pasar, y la física cuántica no tiene este problema precisamente porque, a pesar de que el colapso de la función de onda pueda ser instantáneo, da igual, la información no puede pasar porque necesita algo más. Yo creo que ya podemos cerrar y agradecer. Y bueno, nosotros sabéis que en el Cercle casi tenemos muchos invitados, igual que en el club, y hay personas hablando de luz que manejan la luz, hay personas que brillan y hay otras que deslumbran, y hoy tenemos a uno con